Vamos a ver ahora el tercer brazo de estos incentivos perversos económicos. Digo, el primero ya vemos que viene a través de la ONU, el segundo vimos que viene directamente como donaciones a los gobiernos palestinos, y hay uno tercero, un tercer, digamos, componente de este análisis económico, que es el incentivo al empleo terrorista, y lo digo entre comillas únicamente porque se ha vuelto un empleo, una ocupación familiar, algo que percibe sueldos y bonos, donde pues promover el terrorismo se ha vuelto una política de Estado, una política social que tiene bonos, que tiene presupuestos, que tiene tabuladores y funciona como una empresa, así como si tú eres un ejecutivo de una gran empresa como Coca-Cola y tienes que vender 100,000 Coca-Colas y si vendes 120, pues tienes premios específicos. Aquí también existen bonos por desempeño, nada más que aquí el trabajo pues es el asesinato de judíos, ¿no? Y lo digo fríamente porque es lo que es, ¿no? Y esto también es información pública, eso también, el hecho de que una gran parte del porcentaje del Producto Interno Bruto de los gobiernos palestinos se ha destinado al pago de familias que han hecho actividades terroristas, es conocido y público. Sin embargo, creo que es interesante que ahora la gente lo conozca con un poco mayor de detalle, ¿no? Primero, el intentar asesinar a un judío, pues te da un bono de $10,000 inmediatamente. Eso es por el intento, porque si tienes éxito y asesinas a un judío, te dan como bono un departamento residencial. Y esto por eso, hoy en día a veces se muestra al ejército israelí demoliendo la casa de donde es el terrorista. Lo que no se anuncia en estos medios es que muchas veces, originalmente, pues estos departamentos que tenían estas familias que abrazan el terrorismo, pues venían también de actividades terroristas previas, ¿no? Ahora que si el asesino muere también, ahora sí que la persona que asesina al judío también muere porque se explotó, pues también recibe la familia una compensación económica, y no solo eso, sino que una pensión vitalicia por el resto de su vida para toda la familia de $350 mensuales, que es un 50% más que lo que recibe de alguna manera de ayuda humanitaria un civil palestino estándar. Ahora existe otra gran política que es el encarcelamiento. Si finalmente el asesino no muere y es encarcelado, pues de hecho son más generosas las contribuciones económicas a las familias, que van de 600 a $2,000 mensuales. Y entre más grave sea la sentencia, y eso implica que más grave sea el delito, pues más generosa es la compensación económica recibida por el Estado. Entonces, si tú tienes una sentencia de 5 a 10 años, recibes $600 mensuales, pero si te dan de 10 a 20 años, 1,000, más de 20 años, 1,200, y si recibes cadena perpetua, $2,000 al mes. Y bueno, hay que recordar que muchos de estos intercambios negociados de rehenes por convictos terroristas, muchos de ellos son de cadenas perpetuas, es un porcentaje alto. Entonces, de alguna manera, no nada más les va bien a las familias mientras están en la cárcel, sino que además estas cadenas perpetuas luego no terminan siendo como tales, porque pues de alguna manera luego son liberados. Y por eso el terrorismo es una política social de subsidios, así como hay gobiernos que deciden dar subsidios a sus poblaciones para comprar votos, pues acá también de alguna manera es una política social donde se promueve continuar con la actividad terrorista, y nace este concepto de niños desechables, este concepto que es moralmente brutal decirlo, o sea, como que un niño desechable. Y sí, al final del día, fuera de toda la controversia que pueda causar y que también tiene muchas décadas de existir de los niños usados como escudos humanos, pues hoy entendemos que no es nada más un debate religioso, porque mucho se ha defendido de que no, si las 60 vírgenes en el cielo, ese es el incentivo religioso, ideológico. Pues bueno, acá la luz que intenta dar esta investigación es que, pues fuera del debate de si es religioso, ideológico o no, pues es un tema completamente económico, porque las familias que en promedio tienen 4 a 6 hijos, pues si 2 de estos hijos se dedican al terrorismo, uno de ellos está en la cárcel y el otro muere, pues la familia puede llegar a recibir hasta $2,300 o $2,500 mensuales por tener de alguna manera familiares dedicados al terrorismo, vivos o muertos. Entonces la familia realmente vive con subsidios generosos, donde no tiene la necesidad de volver a trabajar en su vida y donde se vuelve también el trabajo mejor pagado a nivel familia. O sea que lo que vemos es que los mejores trabajos de Medio Oriente resultan ser los subsidios que vienen por burocracia y funcionarios de las organizaciones multilaterales como la ONU, o bien de dedicarte familiarmente al asesinato de judíos y actividades terroristas.
Esos son los trabajos mejores pagados y por eso este conflicto tiene una gran raíz en estos incentivos económicos perversos que además no son escondidos por nadie, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso hace que, pues como no interesa terminar con el conflicto, pues toda la infraestructura terrorista, digo, ya vimos estos subsidios, pero también es la política social de, bueno, pues nos sobra dinero, no necesitamos hacer refugios civiles para los propios palestinos o desarrollar plantas de luz o desarrollar plantas de agua para tener autosuficiencia. Más bien necesitamos hacer lo equivalente a 15 veces la ciudad de Gaza en túneles subterráneos, que hemos visto que es más grande que todo el sistema de metro del propio Londres, pero quizá ustedes no tenían en mente que son 15 veces Gaza. O sea, Gaza mide 41 kilómetros, no alcanzas a correr ni siquiera un maratón en línea recta, pero tiene más de 600 kilómetros de profundidad, o sea que han construido 15 veces el tamaño de su ciudad para llenarla de armas, de túneles, de infraestructura, de misiles y todo lo necesario para destruir al Estado judío. Y por eso, cuando vemos los datos de decenas de miles de misiles que son lanzados continuamente, hasta que Israel hizo esta intervención en tierra que lo logró frenar, pues bueno, toda esta fue acumulada en estos 20 años, donde cuando Israel se retira y deja de alguna manera una autonomía militar a los palestinos, primero por la autoridad palestina, luego cuando gana Hamas, pues lo que hacen es hacer 150 túneles con Egipto para que, bueno, por cierto, Egipto tenía un tratado de paz con Israel, pero sin embargo, y aunque tienen cerrada la frontera y no dejan trabajar civilmente a los palestinos en Egipto, sí les dan toda la infraestructura terrorista y todas las armas vía los 150 túneles, ¿no? Entonces el dinero pues está ahí, está en la infraestructura terrorista, ¿no? Y dado que es una política social, pues ahora sí podemos entender económicamente por qué es que el terrorista reincide en sus actividades. Pues bueno, pues si llevan en la cárcel 10 años, 20 años algunos terroristas, ¿cómo es que salen y vuelven a la actividad terrorista? ¿Cómo? Bueno, la respuesta pues en gran parte es económica, porque estos 10 años o 15 años que estuvieron, pues las familias recibieron generosas pensiones y de alguna manera ellos cuando salen, pues bueno, la pensión se deja de recibir, entonces ellos pues o vuelven a encarcelarse para volver a recibir esas pensiones o intentan asesinar judíos para acceder a los bonos en dinero que son resultado de ello. Y por eso, querida audiencia, tenemos que entender que el 7 de octubre, que es el fenómeno que evidentemente desata, pues que empiece a haber toda esta nueva ola de conciencia sobre lo que se trata de ese fenómeno, pues es un hecho que no es aislado. En 2024, a mí me gustan estos datos de 2024 porque ya no estamos hablando del 7 de octubre de 2023, sino bueno, vamos a ver qué pasó en 2024, donde ya había evidentemente mucha intervención del ejército en Gaza y en Cisjordania. A pesar de eso, hubo más de 500 atentados terroristas en un periodo de 365 días. O sea, hay más de uno diario y están documentados 41 acuchillamientos, 89 atentados con explosivos, intentar explotar cosas, 132 tiroteos directos, vimos varios de estos a mujeres embarazadas a la mitad del tráfico, 26 atropellamientos y bueno, hubo también pues 134 asesinados fuera del 7 de octubre en atentados terroristas normales. Digo que no debería ser la palabra, pero pues son del día a día porque cada uno de estos 500 atentados detona políticas de subsidio a las familias, lo cual, pues bueno, pues es absurdo completamente, ¿no? Y bueno, lo que ustedes muchos seguramente ya saben, el hecho de que Sinwar, la cabeza de los ataques del 7 de octubre, pues fue precisamente liberado de un intercambio donde hubo, bueno, más de 1,000 presos palestinos por un soldado israelí en el registro previo que teníamos de negociaciones de rehenes, que tampoco es un tema nuevo para el Estado de Israel. Y bueno, pues él regresa después de haber estado en la cárcel y después de haber sido curado, inclusive de un tumor por médicos israelíes que le salvaron la vida, lo absolvieron de sus, digamos, para devolverle un intercambio de rehenes y pues claramente reincidió en la actividad terrorista, ¿no? Y bueno, un último componente de este sistema, no menos interesante, pues es que los líderes son verdaderamente ricos y tienen cuentas de cientos de millones de dólares. Digo, exhibo estos 3 casos de lo más alto, pero bueno, líderes célebres como Yasser Arafat estuvo hasta en una portada de Forbes
que fue como irónica, que destapaba a los líderes corruptos, se había puesto oligarcas rusos, se había puesto, bueno, Arafat estaba en el top 10 de los líderes con más dinero, con penthouses en Manhattan y cuentas de cientos de millones de dólares. Igual es el caso de Mahmoud Abbas, el actual primer ministro de la Autoridad Palestina, que también se le han encontrado cuentas y muchísimas propiedades en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania. Ismail Haniyeh, ¿no? Este ya extinto líder de Hamas, que también resulta que sus hijos tenían cuentas de cientos de millones de dólares en Turquía. Entonces, hoy en día, pues quizá ya no las mete en Nueva York, las mete en estados como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía, pero pues tienen cientos de millones de dólares cuando a la población civil palestina la tienen sumida en la pobreza.